Bueno, parece que estamos en horario. No nos da tregua la Argentina ni la provincia, ni el país ni la provincia. Si yo tuviese que seleccionar cuál es la noticia más importante de la semana, te diría que es la pobreza en la Argentina. Vos me dirías, che, pero a ver, ¿cómo puede ser posible que vos como periodista me digas semejante cosa? Y te la tengo que contar. Esta semana, concretamente el día jueves, se conoció otra vez los índices de pobreza en la Argentina, los índices de pobreza en las provincias, los índices de pobreza en Salta, los índices de indigencia, la gente que está excluida, la gente que recibe del Estado la ayuda, la IFE, el plan alimentar y demás. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a contar pobres en la Argentina y en Salta? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo vamos a contar pobres en la Argentina y en Salta? Esto pareciera ser el quinto acto de una tragicomedia que no termina nunca, pero que sí tenemos la crónica de una muerte anunciada, que es precisamente la clase media. La clase media, que es la que soporta la infamia de vivir en un país donde cada día florece más la pobreza, más la exclusión, más la indigencia, más la ignorancia. Eso es lo que nos está sucediendo. Pero esto hay que aceptarlo. Y una de las cosas que quiero decir esta noche tiene que ver con eso. En primer lugar, quiero decir que me satisface mucho que el gobierno nacional, en un alarde de sinceridad y tal vez de buena fe, haya permitido que nosotros los ciudadanos conozcamos el trabajo que ha hecho el INDEC a través de la encuesta permanente de hogares y demás, y revelarlo a la comunidad que somos nosotros, sin filtros, sin tapujos, sin politiquería, sin la torpeza de querer esconder a través de la mentira una realidad que es palpable y evidente, como es la pobreza que hoy está a la vista de todos. Recordemos que en gobiernos que son cercanos a este en su ideología, en su formación y en su reciclaje también, resulta ser que Alemania tenía más pobres que la Argentina, que jamás hubo inflación en la Argentina, que los gobiernos son realmente fantásticos, honestos, transparentes, eficientes, pero nada de eso se compadece con la realidad. Es la burbuja que crean algunos políticos para sostener su relato y su mentira. ¿Cómo hacemos para dejar de contar pobres en la Argentina? Ya es tal vez hasta casi un tema cultural. El gobernador que se fue de esta provincia todos los días se levantaba y te decía, qué pobres que somos, y le añadía una palabrita, nos cagamos de hambre en Salta, pero seguimos haciéndolo. El gran problema es que nosotros, como ciudadanos, todavía no hemos tomado la determinación de elegir mejor y además de exigir que la dirigencia política siempre esté a la altura de las circunstancias. La Argentina no era un país pobre, eso creo que te lo conté ya en alguna otra oportunidad, pero como el tema se repite secuencialmente, tengo que volver a los mismos ejemplos, recurrir a lo que ya había dicho antes para que se conceptualice por lo menos la idea. La Argentina fue un país rico, hasta el año 1959. Después nos empobrecimos. Y la tragedia argentina comienza desde el año 83 a esta parte. ¿Cómo? Si en el año 1983 los argentinos recuperamos la democracia, me dirá alguien. Evidentemente. Recuperamos la democracia no solamente como una forma de gobierno, también como un estilo de vida del cual no queremos apartarnos. Pero recuperamos la democracia y al mismo tiempo recuperamos todos los vicios
las impurezas que trae la democracia, que no es, que mejor dicho, que está ultra contaminada. Desde el año 83 a esta parte, revisemos los índices. Todo lo que yo digo está sujeto a debate. Todo lo que yo digo está sujeto a que la gente pueda creerlo o no. Pero lo que digo es cierto. Recibimos ese país en el año 1983 con 45.000 millones de deuda externa. Anda, fíjate cuánto es la deuda que tenemos hoy en la Argentina. La Argentina, con la democracia, se terminó empobreciendo. Ahora, eso no quiere decir que uno sea antidemocrático, sino que estamos señalando enfáticamente que los gobiernos que vinieron con la democracia fueron gobiernos perniciosos para la realidad del país en su administración, porque todos recurrieron al famoso populismo económico que nos terminó empobreciendo, embruteciendo y alejando de los postulados más sabios que tiene la democracia, que es aprender a vivir en libertad. Ahora, ¿qué se debería hacer para eso? Dejar de lado el populismo económico. Fíjate lo que nos pasó con Alfonsín. Alfonsín no solamente nos llevó a un proceso hiperinflacionario, sino que, si vamos a términos netamente económicos, se produjo la desmonetarización del país, de la moneda. No había moneda, precisamente a raíz de la hiperinflación. Habíamos ensayado el plan Austral, el plan Bonex y tantos otros, hasta desembocar hoy en seguir contando pobres, cuando tenemos, según lo que dice el INDEC, un 40,9% de pobres, 18 millones y medio de argentinos sumidos en la pobreza, 10,5 es el porcentaje de indigentes que hay que sumarle a eso. Y no me quiero quedar allí. En Salta, la pobreza es del 45,9, 5 puntos por arriba de la media nacional. ¿Cómo entonces no preocuparnos? ¿De qué puedo hablar si no es esa la noticia de la semana? ¿Cómo podemos hacer para imaginar un país que cree riqueza? Hay algo que estamos haciendo mal. Si a eso además le tengo que agregar que los gobiernos que vienen me dicen que son los que se dedican a representar al pobre, los que gobiernan para los vulnerables, los que imaginan planes de asistencia para sentirse más humanos, más sensibles, más populares y llegar así a la próxima elección y ganar la elección, bueno, algo está fallando. La Argentina no crea riqueza, no crece como país y Salta tampoco. Ahora, con la historia de la pandemia, tal vez se encuentren lo que estaban esperando desde hace mucho tiempo, el chivo expiatorio para justificar la ineficiencia que se tiene para gobernar. No digo que la pandemia no haya ayudado y haya sido un disparador importantísimo en el tema de la pobreza. Solamente un miope no podría observarlo. Eso es verdad. Pero adjudicarle a la pandemia y la cuarentena subsiguiente el tema de toda la pobreza que hemos vivido y la que tenemos hoy es una irreverencia con la realidad. Y nosotros queremos contarte la verdad, esa es la diferencia. Queremos decirte que la Argentina no crea riqueza, que nosotros estamos postrados, que no hay... ¿Y sabes por qué no se crea riqueza? Porque no respetamos la ley, porque creamos inflación. Este es un país inflacionario. Hay muchas formas de robarle a la gente, hay muchas formas de ser deshonesto, hay muchas formas de ser corruptos. Una de esas formas es crear inflación. ¿Sabes por qué? Porque te están robando a través de la inflación. Tu salario cada vez vale menos. No te voy a enseñar a vos, ya todo el mundo sabe lo que es la inflación, la expectativa inflacionaria. Por ahí agarramos una persona en la Plaza 9 de Julio y la sentamos en una universidad y te da una clase de lo que es la inflación. Porque todos la vivimos y todos la sufrimos.
Entonces, hasta que la Argentina no deje eso y nosotros, como ciudadanos, exijamos que el comportamiento de los gobiernos sea absolutamente transparente en eso, que no se pueda crear inflación, que no se puedan endeudar, no vamos a cambiar. Y claro, cuando vienen los diarios, la televisión o la radio y te cuentan el índice de pobreza, nos rasgamos las vestiduras. Y después salen los políticos a llorar, a quebrarse en el aire, para demostrar su grado de sensibilidad, para decir qué bueno que soy, dono mi sueldo, hago esto, hago el otro. No, muchachos, no se trata de eso. Se trata justamente de lo que la gente está pidiendo hoy aquí, en Salta y también en el país, que es lo que hablamos nosotros al principio de la pandemia. Lograr ese punto de convergencia y equilibrio, que ahora me alegro que el gobierno de Salta esté trabajando en eso, para cuidar la salud y la economía. La economía está destrozada en la Argentina. Entonces, si a eso le agregamos que la gente no trabaja, si a eso le agregamos que los gremios quieren gobernar, bueno, por ahí el 17 de octubre que viene, Día de la Lealtad Peronista, debería ser más que un motivo para llegar con las redes sociales a todo el mundo, intentar recrear cuáles son los postulados básicos sobre los cuales se puede erigir el nuevo país que se llama Argentina post-pandemia. Claro, pero el partido gobernante, en definitiva, está tratando de seguir instalando políticamente la figura del presidente, donde le van a pedir que se haga cargo del partido justicialista, teniendo en cuenta cuáles son los postulados que maneja el justicialismo en ese sentido. El que gobierna el país preside el partido. Bueno, es el caso de Alberto. En eso están los gobernadores, está la CGT, los gobernadores peronistas, la CGT y también miembros de la Casa Rosada, como el jefe de gabinete o Agustín Rossi, el ministro de Defensa. Todos para catapultarlo a Alberto y hacer ver que el justicialismo se para fuerte para un proceso electoral que se viene el año 2021. Por eso te digo que la política va por un lado, los problemas de la gente van por el otro. Cuando gane la elección el año que viene, en esta misma época te van a contar otra vez los índices de pobreza, pero ya habrán ganado la elección. Y vos ya habrás votado, ya habrás definido tu voto para que esto siga como una rueda sin fin, nadie sabe hacia dónde. Esa es la realidad y hasta que nosotros no cambiemos, eso tampoco va a cambiar. En la noche de hoy quiero tener la mirada de un sector productivo. Durante todos estos programas hemos ido mostrando políticos, gestión, lo que se hace, lo que se deja de hacer. Hoy quiero tener una mirada tal vez un poco más amplia, desde un sentido más universal, de un empresario que venga, que me cuente cómo se gana plata hoy en la Argentina, qué entienden por seguridad jurídica, cómo es el pago de los tributos y de los impuestos. Ahora que se venció, por ejemplo, el tema del impuesto a bienes personales, el tema de ganancias, cómo se junta la plata para dársela al Estado, con la convicción íntima de que eso es el impuesto que uno paga para vivir en sociedad. Pero sin embargo, ese impuesto nadie sabe dónde va a parar. Si va a parar a las manos de Grabois, si va a parar a las manos de Pérsico, si va a parar con Victoria Donda, si va a parar acá a algún lugar remoto de Salta, si va a parar donde están los Huichi, o si van a parar a los Learjet, o si van a parar a las quintas presidenciales, ¿dónde va a parar? O a las cajas de seguridad que los políticos acumulan en dólares mientras te dicen a vos que no podés comprar dólares. Ese es el país que nosotros hemos construido, no me estoy inventando nada. Más bien que acá, en Salta, se respeta el derecho a decir libremente, no libertinaje, con libertad, pero sin libertinaje, lo que se tiene que decir cuando uno ejerce una profesión
como la del periodista. Lo felicito en eso al gobernador de la provincia. Creo que Salta no esperaba otra cosa de él. Así que esa es la propuesta de Brújula para esta noche. Por eso, si querés orientarte y no perder el rumbo, Brújula. Ya vengo. Principalmente esa tercera. Bueno, estamos ya al aire. No me avisaron que estábamos al aire. Para que la gente sepa con quién voy a charlar en la noche, estoy con el ingeniero Felipe Biela. Es un hombre multifacético. Felipe Biela va a charlar con nosotros esta noche. Nos va a dar su visión, cómo ve un ciudadano común, cómo ve un empresario, cómo ve un dirigente, lo que está pasando en el país, en Salta y, ¿por qué no?, en la comunidad. Felipe, un placer tenerte acá en la noche. No, el placer es mío. Ajá. Muchas gracias por esta invitación. Vamos a tratar de estar a la altura del programa. Me parece bárbaro. ¿Dónde estudiaste vos, Felipe? Yo, bueno, estudié en muchos lugares porque entre las cosas que me apasionan es, por un lado, la actividad académica y por otro lado, la actividad empresaria y gremial. Ajá. Entonces, soy ingeniero en construcciones. Previamente la secundaria la hice en Córdoba, en el Liceo Militar, General Paz. Ah, mira vos, en el Liceo Militar General Paz. De ahí no sé por qué le tengo tanto afecto al Sí, Liceo Militar General la verdad Paz. la verdad que es una institución maravillosa, ¿no? Ojalá que se siga manteniendo. Tuve buenos amigos ahí en el liceo ese. Se cultiva mucho la amistad sí. y se valora mucho, ¿no? De hecho, nosotros con nuestros compañeros del liceo nos seguimos juntando todos los años y hay de todo el país, ¿no? Mirá vos. Sí, ahora mantenemos contacto virtual, pero todos los años nos juntamos en las termas y todas las promociones, porque realmente se cultiva un... ¿Y acá en Salta dónde estudiaste? Bueno, acá en Salta estudié en la Universidad Nacional, en la UNSA. Estudié ingeniería en construcciones, a pesar que me gustaba mucho la economía, pero tenía esa ambigüedad. Con motivo de eso, después hice una maestría en administración de negocios. Como desde muy joven, desde estudiante, ya era docente, era auxiliar. Después, bueno, fui escalando, hoy soy profesor asociado de 2 cátedras. Hice otra carrera de formación docente, soy profesor universitario también, tengo otra titulación. Y bueno, me gusta la investigación, de hecho soy investigador del Instituto de Ingeniería Civil y Medio Ambiente de la UNSA, así que me he doctorado en ingeniería también, así que como verás, tengo toda una secuencia de estudios. Sí, me gusta mucho aprender, me gusta mucho conocer, me gusta mucho investigar en ciertas temáticas, ¿no? Porque es tan amplio, pero bueno, lo que yo investigo está relacionado con lo que es la ingeniería, la economía y lo social. Particularmente el año pasado hice un trabajo, por ejemplo, en relación a un modelo que está en este momento para patentarse, para la construcción de viviendas autofinanciadas a partir de la etapabilización, que va... O sea que ese es un tema que lo quiero tocar con un hombre que es especializado, como es el caso de Felipe. Es el tema probablemente más sensible. Si vos agarrás y repasás las noticias de los últimos 20 años en la Argentina, no hubo un solo año donde no haya toma de terrenos, donde la gente no se haya convertido en ocupa. Así es. Eso tiene que ver con lo que decíamos al comienzo. Primero la pobreza y en segundo lugar la otra cuestión sensible que es la vivienda. El déficit que tenés de un terreno, de una vivienda. Bueno, este trabajo que yo hice, que vinieron varios doctores, colegas de otros lados a revisarlo en la defensa que yo hice, justamente apunta a eso, a disminuir el déficit habitacional cuantitativo, ¿no? Que es la cantidad de viviendas que son necesarias construir para que cada argentino tenga una vivienda. Y en este nuevo mecanismo es que vengo trabajando ya hace como 3 o 4 años y espero este año, yo esperaba hacerlo en el mes de marzo, abril, que la universidad obviamente está interesada también en los institutos de investigación, en promocionarlo, en llevarlo a los estamentos gubernamentales para que se trate de implementar, porque es muy interesante y lamentablemente con todo este sistema no hemos quedado un poco postergados en eso, pero
en conclusión, vos me decías, ¿qué estudiaste? Estudié un poco de todo un poco. Y realmente me sigue apasionando aprender, de manera que en este año, por ejemplo, a pesar de la situación esta de pandemia, he realizado una serie de cursos para perfeccionarme. Yo ya usaba las plataformas virtuales, la plataforma Moodle fundamentalmente, pero para que mis alumnos no vayan a perder el cuatrimestre, cosa que logramos. Mis alumnos han logrado promocionar casi todos, una materia compleja. Yo enseño Economía y Administración 1 y 2. ¿En la UNSA? En la UNSA, sí. Son chicos que se están recibiendo ya, pero vienen de una formación muy enfocada en todo lo que tiene que ver el cálculo de estructura. Nunca han manejado cuestiones que tienen que ver con el planeamiento, con la economía, macro, microeconomía, planeamiento de inversiones, proyecto de inversión, que doy en el primer semestre. En el segundo semestre ya nos vamos estrictamente a la economía de obra, licitaciones, la ley de obras públicas, cómputos, presupuestos, programación. Buenísimo. Eso es lo que yo hago en la parte que me apasiona, académica. Y bueno, ¿cómo tendría que ser el profesional moderno del siglo XXI? Vos que estás en la universidad, que estudiaste en otras universidades, sí. ¿Cuál sería el perfil que tiene que tener el profesional del siglo XXI? El profesional moderno Ajá. tiene que tener una capacidad para ayornarse, para adaptarse rápidamente a todos los cambios, que son tremendos, terroríficos. Adaptarse. Sí. Vamos. El profesional que pretenda tener éxito no solamente tiene que actualizarse permanentemente, sino que tiene que reflexionar y tiene que entender cómo funcionan las cosas a lo largo del tiempo. Hoy, fíjate que aquellos que se manejaban de manera tradicional en su comercialización, en todo, ¿no? O sea, sean bienes o servicios, y lo hacían de una manera personalizada o de una manera estándar, hoy, si no han migrado a lo digital, al marketing digital, al uso de herramientas nuevas, y cuando hablo de herramientas nuevas no me refiero solamente a lo que tiene que ver con usar el Facebook, el Instagram, no, sino a las métricas. O sea, del uso de esa herramienta hay gratuitamente en todo este tipo de herramientas, valga la redundancia, las métricas, que son lo que te dan el feedback de qué es lo que buscó el cliente, cómo, cuáles son sus preferencias, y las empresas lo usan muchísimo. Claro. Distinguir lo que es el uso de las herramientas tecnológicas de manera profesional de lo que es un uso doméstico. Porque el otro es el manejo de redes, lo puede hacer hasta un pibe de 5 años. Y lo hacen mejor que uno, seguramente. Que nosotros, que son nativos digitales. Claro, es maravilloso. Ahora, más allá de eso, Felipe, ¿cómo entiende la política un hombre? Vos sos nieto de Bernardo Viela. Y de Bernardino, sí. Bernardino Viela. Sí. Bernardino Viela fue gobernador de Salta, ¿en qué época? Con Frondizi. Con Frondizi, en el 58. Ajá. Uno de los mejores gobiernos que hubo en el país. En el país, en la historia, Ah. ¿no? El desarrollismo, una herramienta maravillosa, ¿no? Pero como lo entendían en esa época. Sí, claro. Ahora el desarrollismo también ha sufrido grandes mutaciones sí. que después, algún día la vamos a comentar. Claro que sí. Pero el desarrollismo tiene, digamos, para trazar un paralelismo con el peronismo. ¿Viste? El peronismo tiene las 3 banderas. ¿Quién no puede estar de acuerdo con las 3 banderas del peronismo? Sí, Todo el mundo. todo el mundo. A cualquiera le preguntás. Bueno, el desarrollismo tiene algo parecido, pero ¿quién no puede estar de acuerdo con desarrollarse económicamente? ¿Quién no puede estar de acuerdo con progresar económicamente? El problema es cómo. Claro. Y esa sigue siendo todavía hasta el día de hoy el tema que es una asignatura pendiente. Porque hay algunos que lo entienden de una forma, están los famosos libertarios. Claro, hay otros que son mucho más ortodoxos. No es el desarrollismo pragmático, digamos, claro, de Frondizi y de Frigerio. No este Frigerio que tuvo ahora, sino de también era el nieto de Rogelio, de ese Frigerio que era un talento realmente. El abuelo. El abuelo, un talento en donde lo que ellos pensaron como primera medida es en desarrollar las industrias y las industrias pesadas de la Argentina. Recuerde usted que en esa época se ha leído, porque usted es muy joven seguramente,
Pero en esa época Ajá. no se fabricaba acá neumático, no se fabricaba acero, no se fabricaba, el petróleo no estaba desarrollado. O sea, el desarrollismo viene por desarrollar primero las industrias, pero las industrias inteligentemente, las que nos convienen, ¿no? No todas las industrias nos conviene desarrollar a nosotros. Hoy, por ejemplo, Pero si eso aquí, llegaría el ¿cómo hacemos para que desarrollismo a lo la entiendan? Argentina, Sí. si llegara el desarrollismo de Frondizi, hoy lo que tendría que desarrollar es la agroindustria, ¿no? Claro, Para no la que industria- no exportemos. No la industria automotriz. por No, ejemplo. la industria automotriz, en realidad es una mentira la industria automotriz. En gran Porque se parte, ensambla el 30, acá. 40% Claro. de las piezas Vienen de de afuera. lo que se vende como nacional viene de afuera. Claro. Y un 40% de los autos vienen listos de afuera. Entonces, Claro. ¿qué industria? Se ensambla acá. Claro. Hay cosas que sí fabricamos. Cajas, por ejemplo, nos ¿Por especializamos en qué? cajas. Eso hay que explicar lo que dice acá Felipe Viela. Para todo tiene que haber una programación estratégica. Así es. Eso enseño Es decir, yo en la universidad. La Argentina, ¿dónde está? Primero tenemos que ubicarnos geopolíticamente dónde estamos ubicados. Geográficamente la Argentina está lejos del mundo. Entonces yo no puedo fabricar acá una cosa que la tengo que exportar, por ejemplo, a Indonesia. Es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hace falta a la región? ¿Con quiénes me integro? Hoy el mundo fabrica lo que el mercado pide, no lo que yo quiero fabricar. Es una cuestión elemental de marketing. Así es. Yo no puedo fabricar lo que se me ocurra. Tengo que fabricar lo que el mercado me pide que fabrique. Y en lo que somos competitivos, Jorge. Y en lo que somos competitivos, claro. Claro. De eso se trata. Así es. Ahora, Felipe, ya hablamos de una cosa que es muy importante. Ver más o menos la historia de Felipe Viera dentro de lo que era el contexto familiar, el tema. Eso digo como para que ubiquen por las preguntas que le voy a ir haciendo. ¿Cómo te pegó el tema de la pobreza en la Argentina? Eso que yo hablaba hace un rato en la editorial. Muy mal, aunque no me sorprendió para nada. Simplemente ratifica lo que veníamos analizando tanto en el Observatorio Inmobiliario como en algunos estudios que estamos haciendo en la universidad por otras cuestiones relacionados con el ingreso y por supuesto la pandemia y la cuarentena, que son cosas que van de la mano, pero diferenciadas claramente. Además, el contacto directo que tengo con todos los clientes, nosotros vos sabes que administramos Sí. carteras de activos inmobiliarios y bueno, veníamos hablando con todos nuestros, desde marzo que empezó todo este problema y absolutamente todos me venían comentando y nosotros mismos viviendo esta circunstancia. Me pegó muy mal, particularmente Salta siempre tiene más pobreza que el resto. Pero Esto si tiene que vos ver, ves Felipe, la con lo que pobreza decíamos y hace la un momento. indigencia, Claro. estamos en el Vos sumás 50%. Estamos hablando del 40,9% que reconoce el gobierno Nacional. admitido por el INDEC. ¿eh? Y eso le tenés que sumar el 10,5% de indigencia. Ese es el dato del Estamos hablando de segundo semestre. 55, 56%. Es lo que te digo. O sea, pensá que la mitad o más de la mitad, y cuando vas a los niños, a los adolescentes, es mayor. Es mayor todavía. Entonces, la cantidad de pobres. no te podés sentir bien. Y mirá que se hace un esfuerzo en algún sentido para tratar de integrar a través de planes y demás a esa gente al escalón más alto, o sea, para que no queden en Pero pobreza. ¿cómo Pero podemos evidentemente saber? no es una solución. Perfecto, pero ahí hay un tema, Felipe, a ver si lo razonamos juntos. Que yo lo iba a presentar a modo de editorial, pero después dije, capaz que con Felipe dos cabezas piensa mejor que una. El presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, hizo un tuit a las horas de haberse conocido esto. Abogado Alberto Fernández, Es no abogado. es doctor. No es doctor. Bueno, acá te todo el digo mundo esto porque, confunde el tema académico con... Te digo esto, ¿sabes por qué? Sí. Porque ellos dicen, no, somos científicos. O sea, vos sabés que un doctor tiene una formación científica, ¿no? Sí. No es que sea ni más ni menos que otro profesional. Pero si hay algo que han demostrado que no tienen es formación científica, esto, Claro. es decir, en la lectura de los datos. Pero ¿no? además el doctorado es un título académico. Sí, claro. Que si eso. por ahí no Y lo que tenés, cuesta mucho, ¿eh? No lo Te tenés. lo digo Otro por es experiencia, abogado. cuesta mucho, pero te Pero da además una es visión. profesor de la UBA. Sí, Hay un que profesor, decir, porque es el profesor de la UBA.
Es un profesor interino, sí, sí. Ahora, ¿qué quiero decir con eso, Felipe? Alberto Fernández hizo un tuit donde dice, estos son los índices de la pobreza, pero podrían haber sido mucho más... Infinitamente mayores. Infinitamente mayores si el gobierno no los hubiese ayudado. Y allí está el quid de la cuestión. Porque en esos 140 caracteres que tiene el tuit, él condensó su pensamiento de base. Le está diciendo a la gente cuán equivocado está. Porque el famoso subsidio que da el Estado a través de la IFE, la tarjeta alimentar, los planes sociales, lo que se lleva, como te decía, Pérsico, del movimiento Evita, lo que se lleva el otro de la famosa, esto que han creado y convalidado por el gobierno, las famosas economías populares y demás, son 5.000 millones de pesos mensuales que les llevan a los señores para que ellos repartan. Ese impuesto que uno paga va a parar a eso. Alguno me dirá, bueno, pero es solidaridad social. Para los políticos, porque siguen tan pobres como antes. Allí está el error conceptual del presidente. El clientelismo. ¿En qué? En que no los sacó de la pobreza. Esos señores siguen siendo tan pobres para nada. Como en el momento en que recibieron la ayuda del Estado, que les durará 15, 20 días, y al 20º día el tipo volverá a tener hambre, tener sed y necesitar vestimenta, y tiene que tenderle la mano al gobierno, y el gobierno le dirá, antes anda a votar por mí. Esa es la historia de la Argentina. Ahora, cuando vos tenés los conceptos cambiados, cuando sos incapaz de reflexionar, no es que lo sacó de la pobreza, el tipo ese sigue siendo pobre, como lo que pasó acá con el Fondo de Reparación Histórica. Nos gastamos 220 millones de dólares con eso, pero se gastó, se evaporó y los tipos siguen siendo pobres. Así es. ¿Dónde está la gente que mejoró? Ah, no, pusimos una canilla de agua corriente allí. Puede ser que la canilla esté. ¿Cuántas escuelas técnicas se hicieron? Ninguna. ¿Cuánto se invirtió? Es decir, lo que nos va a sacar de la pobreza es la formación, es la capacitación, es la educación, es la modernización de esa cultura retrógrada que tenemos en gran parte de la sociedad, donde una o dos generaciones no han visto trabajar a su familia. Yo, de mi abuelo en adelante, bueno, usted lo conoció a mi abuelo, mi padre, mi madre jubilada seguía trabajando, ahora ya con sus 82 años no lo hace, pero hasta hace poco iba a la oficina cuando podía, o sea, lo hemos visto, lo ha visto usted, lo ha visto, pero muchas generaciones no han visto trabajar a sus padres nunca. Bueno, por eso es algo que hay que cambiar. No es solamente la generación de pobreza, sino la pérdida de las generaciones. Sí, claro. O sea, cuando se pierde la generación estamos en un gran problema. Tenemos 2 generaciones retrasadas. Y lo peor, que alguien tiene que hacerse cargo del país cuando la gente se vaya muriendo. Eso es normal en cualquier parte del mundo. Bueno, cuando vuelva de la pausa, después de esta pausa a la que vamos a ir ahora corta, quiero charlar sobre un tema que es central. La pobreza, pero unido al tema de la vivienda. ¿Cómo construimos vivienda? ¿Cómo podemos generar vivienda acá en Salta? ¿Cuál es el sentido federal de la distribución y la administración de la vivienda? ¿Qué pasa con el tema de los alquileres? Siempre tiene que haber gente que va a alquilar. No es que el Estado... Hoy dicen que tenemos un déficit de 76.000 viviendas en Salta, pero es muy difícil que eso se pueda cubrir. Por lo tanto, la realidad me indica que siempre va a haber gente que tenga que alquilar. ¿Cómo hacemos para alquilar con contratos que no sean leoninos? Y la gente que está ya del otro lado, la que quiere invertir, ¿cómo hace para invertir? ¿Qué es rentable para invertir? ¿Por qué se dice que una forma de preservar el ahorro, ya que no quieren que los dólares se compren para ahorrar, sino que se compren para producir? ¿Por qué se dice que el ladrillo es la mejor inversión? Todo eso te lo vamos a contar en un minuto. La pausa. Muy bien, compartiendo la noche con el ingeniero Felipe Biela, charlando de todo un poco. Hablamos ya en el primer bloque de la pobreza, pero ahora viene la pobreza en un tema que es central y por ahí es muy sensible, que tiene que ver con la vivienda. ¿Quién no quiere tener una casa, un hogar donde llegue, se refugie y demás? Es absolutamente imprescindible. Se dice, por ejemplo, que en Salta, la provincia, tenemos un déficit habitacional de entre 74
1.076.000 viviendas que harían falta para satisfacer la demanda que hoy tenemos. Es así. Más o menos así es, Sí, ¿no? sí, es así. Algunas estadísticas llegan hasta el 85%, porque el déficit habitacional es multidimensional. Entonces, tenés la componente cualitativa, la componente cuantitativa, es un tema mucho más profundo. De hecho, yo en un trabajo que hice hace poco propuse una nueva forma de medir el déficit, de pronosticar el déficit habitacional cuantitativo a partir de un mecanismo, un protocolo que incluye los planes que están en construcción etapabilizados, ¿no? Es uno de los temas que me apasiona y que he investigado e investigo mucho. Y fíjate que de la mano del déficit habitacional o de la posibilidad de construir y disminuir eso, viene aparejado la reactivación de la economía. Vos sabés que la industria de construcción Por eso es la te digo, madre para mí es un tema de toda la central. industria. Es un Es tema- la madre de todo. Por Sí. cada peso que invertís en la industria de la construcción, se generan 7 pesos de producto. O sea, es un efecto impresionante. No le Es un tiene efecto ninguna multiplicador. multiplicador. Es lo que charlábamos, y a vos te consta, con Juan Carlos Segura, Sí, que es sí. el presidente de la Cámara Salteña de la Construcción. Y me da exactamente más o menos los mismos índices que vos, ¿no? Así es. Ahora, así. Felipe, más allá de esto, que es un gran dinamizador de la economía, por la mano de obra directa, por la mano de obra indirecta, por el movimiento de materiales y por múltiples Por razones todo. más, multicausal, Más de 300 industrias motorizadas. participan en eso. Más de 300 industrias. La que hace hierro, la que Todas. hace el cemento, la que Lo hace que te ladrillo, la que hace Cable, Cable, foco, todo. piso, cemento, cal, arena, maquinaria, equipamiento, todo tipo de equipamiento, herramientas de mano, teja, ladrillo, ladrillones. Podemos estar un ¿Cómo rato hacemos largo. para que pueda haber viviendas? ¿Cómo hacemos para que eso sea low cost, de bajo costo? Se puede. ¿Podemos hacerlo? Se puede. De hecho, como te decía, tengo algunos trabajos que he hecho. Pero ¿cuál sería la vivienda Bueno, ideal? Yo te digo algo. Lo primero que tenemos que entender son que los sistemas de producción de vivienda, hay tres básicamente, vamos a hablar para que la gente lo entienda, hay tres sistemas de producción de viviendas. Uno es el sistema privado, llamable, otro es el sistema público y el otro es el sistema o subsistema social. Dentro de los análisis que yo hice, por ejemplo, el año pasado hice una medición del costo del metro en esos ámbitos, para lo cual diseñé un modelo que se llama el modelo de los sombreros múltiples, y llegué a la conclusión, que está publicado, que el sistema público cuesta lo mismo que el sistema privado. Cuando vos le cargas el costo indirecto que tiene el metro cuadrado que recibe el IPB o cualquiera de estos. O sea, ¿Pero no qué es barato. significa eso? Eso ¿El IPB me significa gasta exactamente lo igual que mismo. lo que puedo gastar yo haciendo mi propia Sí, casa? o más que lo que pueda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no está computado en el costo del metro cuadrado que le pagan a la empresa constructora todo el costo de lo que se llama el desarrollo. Llámale el costo del Instituto de la Vivienda, de tener todas esas estructuras estatales, que en el caso del privado lo tiene que tener en cuenta. Un desarrollador privado obviamente tiene que tener en cuenta los costos de la oficina, los costos del personal, los costos de la administración, los costos del contador, los costos, todos los costos del desarrollador. En el caso de la provincia, vos tomás en cuenta el costo presupuestario anual que tiene todo el sector que está relacionado con la vivienda y se lo tenés que sumar al presupuesto de los metros, cosa que no se hace nunca, ni siquiera a nivel nacional, en ningún lado. ¿Y por qué no se hace eso? Debería hacerse. Bueno, a ver, yo te voy Es a, una te forma voy a de decir algo, sacar- mira a Jorge, ver, lo sí. que tenemos que entender acá es que nada es gratis. A mí, yo tengo alumnos míos, a veces me enojo, ¿no?, con algunos, los quiero mucho, y ellos también, chicos que se están recibiendo, dicen, sí, porque la universidad es gratis. No, querido, Nada es la universidad no es gratis. gratis. Formar Nada es un gratis. ingeniero en la UNSA Ajá. te cuesta 5 veces lo que cuesta en la Católica. Ajá. O sea, vos tenés un presupuesto de, vamos a hacer un análisis rápido, 600 millones, ¿sí? Ajá. Lo dividí, estamos tomando un Sí. presupuesto viejo de la UNSA el año pasado. A modo 600 figurativo millones. para tener una idea. Dividilo en La cantidad de en alumnos. la cantidad de facultades que tenés, Ajá. son 6, tenés 100 millones.
y en ingeniería, entre toda la ingeniería se reciben 25, 30 alumnos por año. O sea, son alumnos caros. Te salen 2,5 millones, 3 millones, 4 millones de pesos, depende. Ahora, toma esos 4 millones de pesos y dividirlo 10.000 que sale la cuota de la católica. Claro. Podés pagar varias cuotas de varios alumnos, ¿no es cierto? O sea, a eso es lo que voy. La universidad no es gratis. Tampoco es gratis el sistema público de vivienda, tampoco es gratis la salud. Tú dices, no, en la Argentina la salud es gratis, la salud pública. No es gratis. No, nada es gratis. Bueno, en el momento que nosotros entendamos, ¿sí?, que todos estos subsistemas de producción de vivienda tienen un costo y cómo lo vamos a optimizar para que ese metro cuadrado finalmente no esté subsidiado por todo. ¿Qué es lo que ocurre con el que recibe una casa del IPB? Es mentira que se lo dan al costo de la casa. No, el costo de la casa tendría que incluir en algún punto también todos los costos indirectos o hacerle conocer a ese ciudadano que se lo subsidiamos entre todos los salteños. Pero vos te pensás que no lo sabe, lo sabe. No lo Y sé. justamente siempre lo senté al presidente del IPB, a los ministros de infraestructura. ¿Vos sabés cómo es el estilo de la huella? Y ahí hay un problema. La gente es renuente a pagar. Sí. Porque ¿cuál era la idea? Yo no pago el alquiler porque ya me dan una casa. Lo que antes pagaba de alquiler es lo que tengo que pagar para subvencionar el sistema. Bueno. Devolverle al A eso sistema. te quiero Bueno, contar pero sin algo. embargo no, porque las cuotas se reducen A eso te conforme quiero pasa la contar inflación. Hay gente que hoy está pagando Te quiero 300 con- pesos de Bueno, cuota. a eso vamos. Resulta Es irrelevante, que el no Estado tiene- Nacional Sí. en esto Sí. de que realmente hace las cosas mal, en muchos aspectos, cuando se deroga la ley de convertibilidad, creo que esto lo hablamos en alguna oportunidad, no deroga la componente que impedía las indexaciones. Entonces, un señor que recibió una casa en el año, vos sabés que los créditos IPB son 30 años, o sea que si la recibió en el año 2000, la tiene que pagar hasta el 2030. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esa casa, en el año 2000, él pagaba 150 pesos de cuota, que eran 150 dólares. Digamos, Claro, ponerlo el régimen al de dólar convertibilidad. oficial son 12.000 pesos hoy, Ya. ¿sí? Que es algo razonable, ¿sí? Sí. Ahora ese señor hoy sigue pagando 150 pesos por esta estupidez de que no derogamos la ley de convertibilidad y no se puede ir. Ahora, ¿por qué no se hace eso? Bueno, porque hay una ineficiencia, una impericia y no les importa a los políticos porque es dinero que no les cuesta. ¿Me entendés? Vos me decís, ¿por qué no se recupera ese dinero? O no les cuesta o se no actualiza? quieren No. pagar la factura El política gobierno de que la Macri- gente diga, no, mirá de malo que es este, nos indexó, Pero, no podemos pero, pagar. pero imagínate si vos pagás una vivienda de esta que entregaron hace 20 años, la pagás a una cuota de 10, 12 mil pesos hoy, tenés que... No es ni el alquiler, Jorge, por Dios, la gente Claro. tendría que estar contentísima. Ahora, en otro extremo, nos fuimos con el mecanismo del UBA que implementó, o UBI. Yo en la construcción siempre pienso que es mucho mejor aplicar el UBI, que está relacionado con la variación del costo de la construcción, pero lamentablemente se optó por el UBA. Bueno, este UBA lo que hace, se actualiza con la variación del coeficiente de estabilización de referencia, que es la inflación. Macri en los últimos IPB hizo esto, ¿no? Pero lamentablemente, cuando la inflación va por arriba del salario, a la gente sí le genera una complicación para pagar. Entonces, una herramienta maravillosa que ha servido en todo el mundo, porque todos los países vecinos, Chile, Uruguay... Bueno, Uruguay el tiene una UBA cultura- nace en Chile. Sí, nace en Chile. Primero estuvo en Colombia, después Sí. lo toma Chile con el UF, pero Uruguay también en la década del 60 lo implementó y lograron generar un déficit habitacional bajísimo. Chile tiene un déficit bajísimo, lo mismo que Colombia, Brasil mucho menos que nosotros, y hoy ellos empezaron con el UR, que después se transformó en el real, en la moneda del real, y han logrado, este año van a tener menos de 3% anual de inflación, y los créditos en reales, y nadie va a buscar un dólar, ¿no? Entonces, volviendo al tema de lo que vos me preguntabas, si nosotros logramos diferentes prototipos y mecanismos para que lo que se le da al ciudadano se recupere en cómodas cuotas y demás, pero que verdaderamente representen el MCU, o sea, el metro cuadrado, ¿no?
vamos a poder dárselo a otro. Acá no ocurre eso. Fíjate Bueno, lo que por pasó eso con los se- Procrear que dio Claro. Cristina los últimos tiempos. No Era se una tasa retroalimenta fija el del sistema. 12%. El sistema no se retroalimenta, estamos en un problema. Sí, le dieron 600, 700 mil pesos que en ese momento les alcanzaba para hacer una casa. El metro daban 10 mil pesos más o menos, o sea, hacían una ¿Cuánto casa de cuesta hoy el 60 metro metros. cuadrado de Ah, hoy construcción? el metro depende de la calidad, pero Uno nunca- de primera. Y yo te digo, uno de primera no menos de 50 mil pesos, no menos, metro. ¿no? Y Ah. de ahí tenés que... Pues ya lo que uno quiera, claro. porque Ajá. depende de un montón de factores. Pero más o menos tenés que pensar que en esos valores. O sea que una vivienda de 60 metros hoy tenés que pensar en 3 millones de pesos. Una vivienda social bien concebida. Sí. ¿Qué quiero decir bien concebida? Primero que tenga la cantidad de metros necesarios para que la gente viva con dignidad. Sí, sí. No menos de 45, 48. 60 metros, digamos que sería... No, 60 metros, sí. ya una es casa grande. Sí, sí, es una casa Bueno, socialmente sí, hablando. social, para una es- vivienda es- social. Es una vivienda Porque no quiero entrar en el tema de decorosa. la solución habitacional, que es otra No, historia. no, eso es una mentira. Por eso... Que se computaba como vivienda y en realidad te Y no hacían era. el núcleo húmedo y se computaba como vivienda. Claro. Y era una solución habitacional. Esa es otra cosa. Lo que te digo, Así sincerar es. las cosas. Ajá. ¿no? Entonces estamos hablando de 50 metros. Sí, ¿Cuánto nos 50 tendría metros. que costar hoy esa vivienda social? Bueno, si se construye de manera que se potencie los mecanismos que tienen que ver con un promedio y un equilibrio entre lo que es la mano de obra, una calidad de mano de obra adecuada, materiales adecuados y demás, yo estimo que logrado en serie, no solamente la construcción tradicional, porque la construcción tradicional tiene algunas componentes que por ahí son más caras. Estamos hablando de buscar una Pero solución cuando al hacemos en déficit. serie, por eso Sí. te digo, hablando de esto que es dar una solución Sí. al problema habitacional de Salta. Estamos hablando de un organismo, estamos hablando del dinero, estamos hablando de que los metros cuadrados te rindan al máximo. Es que mentira que se hace en Optimizar. serie. Es No se hace en mentira. serie. No. ¿Quién hacía en serie? Pero Ford claro. hacía en serie. Claro, Ford pero ahí tenía- abarataban los costos. Bueno, exacto. Esa era Bueno, la esa cadena es una de mis propuestas. de producción para bajar pasa los- por eso. Para bajar los costos. Hoy te dicen, no, estamos haciendo 15.000 viviendas en serie. Mentira, no en serie. Ford construyó en serie, donde vos te parabas en la planta y veías que allá había un auto que entraba y acá se entregaba ya a un tipo que empezaba a manejarlo. Si vos vas, por ejemplo, yo hice un relevamiento el año pasado ahí en el Pereira Rosas, Ajá. tomé una fotografía aérea y hice un cómputo de todas las obras y había una X cantidad muy importante de viviendas. Algunas estaban al 90%, otra al 80%, otra al 70% y otra al 10%. Y no se entrega ninguna. Bueno, en serie implicaría que tomemos este grupo de 10, la terminemos, la entreguemos, este grupo de 10, la terminemos, la entreguemos, este grupo de 10. Y ya empezás a cobrar la cuota. ¿Me entendés? Entonces, Para autofinanciar todo. para autofinanciar el Entonces mecanismo, vos con una actualización... no estás desfinanciado y podés seguir Por construyendo, supuesto, no romper porque la ¿qué te cadena. pasó? Teníamos ahí invertido hasta hace poco cientos de millones de pesos parados porque le faltaban 4 macanas que no les llegaban los últimos certificados. ¿Me comprende? Cuando de la otra manera logramos bajar a la mitad el costo. Ahora, esto, Felipe... ¿Lo entiendes, Jorge? Ah, ¿no? ¿Cómo no voy a Bueno, entenderlo? entonces- Lo vengo diciendo, Entonces, además. de lo que se trata Por es eso de que no nos necesito mientamos. un especializado como vos, yo ¿Vamos soy a periodista. construir en serie? Bueno, eso es Bueno, construir en pero serie. ahora ahí está el tema. ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué hay impericia? Porque no lo saben hacer los políticos. Evidentemente es más Gobernar complejo. también significa conocer estos temas. Pues yo no puedo someterme al plan que venga cualquier pirulo y me lo ponga y yo decir, bueno, anda y Requiere de hacelo. planeamiento, Jorge. Sí, ¿Por sí, qué sí. requiere de planeamiento? A ver. Mirá lo que pasa muchas veces en este tipo de obra. Terminan las casas y Sí. nos damos con que no han hecho la red de agua. Es decir, no. es decir, Pero eso tendría que haber hecho claro, o simultáneamente. Entonces, nosotros esto va a funcionar si nosotros planificamos, planeamos, usamos un proyecto, algo que nos permita, por ejemplo, decir, no, nosotros vamos a entregar en 60 días estas 10 casas, en 120 estas 10, pero tenemos que tener previsto que para entregarla eso esté en condiciones. Porque si no le has puesto el agua, no le has puesto el gas, te acordás al último y tenés que hacer una licitación de nuevo para ponérsela, se te va un año. Y ese millonario capital ahí, primero que se deteriora, te lo roban, te lo intrusan, y segundo, que te cuesta una fortuna financieramente. Entonces, todo se puede mejorar,
pero hay que sincerarlo, hay que entenderlo y hay que ponerle Y imaginación. hay que ponerle planificación, hay que ponerle know-how, Claro, que es lo que más cuesta. claro Por eso que va sí. la gente y se Claro forma. que sí, claro que sí. Bueno, se nos fue una hora, Felipe, charlando acá. Pero Y podríamos seguir nos una hora divertimos, más ¿eh? porque no abordamos el otro tema que es el ladrillo, Sí, que es sí, lo sí. que me interesaba también que Bueno. Felipe con su experiencia nos comente. Bueno, ¿la pasaste bien? Sí, genial, genial. Realmente Muy bien. te agradezco mucho la invitación. Para mí también la hemos pasado muy bien, pero fundamentalmente lo que más me importa es que vos, que estás del otro lado, reflexionemos juntos, empecemos a ver cómo podemos mejorar esta que es nuestra provincia. Es nuestra, ¿eh? Así que en la medida en que nos demos cuenta de eso, por ahí le ponemos un poco más de onda. Nunca te olvides que para jamás perder el rumbo, brújula. Hasta la próxima semana.